Hemos llegado al último domingo del año litúrgico. Este año que nos ha permitido celebrar y vivir el gran acontecimiento de salvación que es Jesucristo. Y este domingo nos presenta a Jesús como Rey del universo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa que Jesús sea Rey del universo? En primer lugar, Él ha venido a hacer realidad el reino de Dios. Ese reino que es un reino de amor, de verdad, de justicia, de reconciliación y de paz. Y por eso es un reino de santidad. Y veamos cómo la palabra de Dios hoy en las tres lecturas nos lo va presentando. En la primera lectura del segundo libro de Samuel, se nos dice que la gente fueron a Hebrón, donde vivía David, y ahí reinaba David. Pero el reino de David tenía que ampliarse y lo ungen como rey. Pero miren, hay una cosa importante. Tú serás el pastor de Israel. Tú serás su guía. No como aquel que gobierna con tiranía, sino como aquel que va a apacentar al pueblo, haciéndolo caminar en la verdad, en la justicia, en el amor y en la fe. Y esto lo aplicamos a Jesús. Esto es figura de lo que es Jesucristo. En segundo lugar, la carta del apóstol San Pablo a los colosenses nos dice que el Señor nos ha liberado de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino, en el cual recibimos la redención y el perdón de los pecados. Cristo, que nos lleva al reino, y para eso ha venido. En tercer lugar, el Evangelio nos ha presentado la crucifixión y todas las burlas que Jesús recibió en la cruz. Y sin embargo,
ahí desde la cruz el Señor reina. Y ahí desde la cruz el Señor reina con su amor y con su entrega. Y miren, los soldados, los jefes del pueblo, hasta uno de los dos ladrones que estaba siendo crucificado, se burlan y hacen injurias de Jesús. Solamente el otro ladrón, que se le llama el buen ladrón, pero es que no hay buen ladrón, había sido ladrón toda su vida y no es el buen ladrón. Aquí lo que hay que resaltar es que Jesucristo da su reino y lo ofrece a todos. Pero es que aquel sinceramente, en el último momento de su vida, se arrepintió y creyó en el Señor. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Directamente se fue al reino. El Señor le dice, realmente hoy estarás conmigo en mi reino, en el paraíso. Entonces, estas tres lecturas nos hacen reflexionar y pensar un poco que Jesús es rey no como los poderosos y gobernantes de este mundo en general. Jesús no cierra fronteras. Jesús es aquel que llama a todos, no solo a unos pocos. Los reinos de este mundo, y basta ver cómo nuestros países se han devanado en la corrupción, en la injusticia y en la desigualdad. Dicen algunos políticos que son autoridades, que sirven al pueblo, y más bien se sirven del pueblo para sus propios beneficios. Y no gobiernan con equidad, y no gobiernan con justicia, no gobiernan con verdad, sino que hay una red de corrupción que mata y ahoga al pueblo. Ese no es el reino del Señor. El reino del Señor es reino de santidad. ¿Y por qué es reino de santidad? Porque es un reino de justicia. Porque es un reino de paz, fruto de la justicia y del amor. Porque es un reino de reconciliación. Ese es el reino que Jesús nos ofrece. Ciertamente el reino de Dios no termina en este mundo, pero el reino de Dios ya está presente. El reino de Dios se abre paso inclusive por la violencia de la corrupción y de las injusticias. En tantos signos buenos que hay en el mundo
de esa gente honesta, de esa gente solidaria, de esa gente honrada, de esa gente que va construyendo la paz a través de la justicia y del amor, no del poder de las armas. Yo siempre me he preguntado por qué nuestras autoridades, si nada temen, andan rodeados de una gran plebe de guardaespaldas. Bruta señal, cuando las cosas tendrían que ser de otra manera. Ese reino de Dios va caminando y se consumará al final de los tiempos. Pero ese reino de Dios en Jesucristo ya está presente y ya está actuando. ¿Y quienes descubren la presencia del reino? Aquellas personas de fe verdadera y no de fe mentirosa, que se llaman creyentes y que alaban a Dios con los labios, pero su corazón está lleno de injusticias, de robo y de corrupción y de mentira. Ese ladrón que al último momento creyó en el Señor se fue al reino. Nosotros, cada uno sabe, tenemos que hacer fatiga en la fe, que nos lleve a la conversión, que nos lleve al cambio de mentalidad, porque a veces pensamos equivocadamente y no vemos la vida a la luz del amor de Dios y de su reino, sino que la juzgamos según nuestros criterios estrechos, que no nos permiten ser solidarios, que no nos permiten estar unidos y luchar en este mundo por las causas justas. Por eso, nosotros que estamos llamados al reino, somos constructores, con la gracia del Señor, con la fuerza de su Espíritu, constructores del reino, en la realidad en la que nosotros vamos viviendo. El que es político, que sea un político que trabaje por el bien común y que no sea corrupto, ni ladrón, ni injusto. El que es empresario, si es cristiano, que no sea chanchullero y mafioso, que pague sus impuestos, porque si no paga sus impuestos, no se hace obra en un país. El que es maestro, que dé clase, porque cuánto maestro hay en nuestro medio que no van a dar clases todos los días en la aldea donde están, pero para hacer huelgas, para cobrar el sueldo, son topados y se dejan manipular. El reino, mis hermanos, se construye en las cosas de la vida, no se agota aquí en este mundo, pero las pequeñas cosas que vamos haciendo van edificando el reino
y vamos haciendo presente el amor de Dios, porque Jesucristo reina desde el amor y desde la cruz. Les voy a hacer una pequeña comparación. El maíz. Hablemos de comida. ¿Cuáles son, hablando de comida, las primicias del maíz que nosotros comemos? ¿Cuáles son? ¿Nos comemos todo el maíz tierno? ¿No guardamos para aprovechar la cosecha al final? ¿Cuáles son las primicias del maíz? No oigo nada y ustedes han comido. ¿Cuáles son las primicias del maíz? Atol de elote, cispaque, tamalitos, montuca, tortillas de maíz tierno tan sabrosas que son. Esas son las primicias. Y las primicias del reino, en la fe, ya las gozamos. Y nos sentimos gozosos y felices para seguir la misión que nos corresponde en el mundo. Acabamos de tener el Congreso Misionero Guatemalteco número 6. Fueron 3 días, pero no se va a quedar en eso, porque si no, no sirve ese Congreso Misionero. Así como se ha preparado durante un año, este Congreso tiene que dar sus frutos y hacernos una iglesia misionera. La iglesia no está encerrada en la sacristía. Una iglesia misionera en salida, que ahí en los ambientes donde ustedes viven, ahí ustedes están anunciando el reino de Dios y haciéndolo presente con los actos de justicia, con los actos de solidaridad, con los actos de amor. Una iglesia que va caminando juntos. El creyente no es hacedor de división. Miren ustedes los políticos, en su mayoría, división es la que meten en el pueblo y pretenden ganarse la voluntad del pueblo con babosaditas, le llamo yo. Son populistas que engañan a la gente con un poquito de bolsa, con algo de alimentos, comida para ese rato y hambre para todo el tiempo. ¿Por qué? Por la injusticia y la corrupción. Estamos llamados a caminar juntos, a luchar por la unidad, y estamos llamados a ser testigos de esperanza, de decir que las cosas pueden cambiar y que el Señor va con nosotros, pero hay que creerle al Señor. Cristianos que le creen al Señor en la misa y al salir de aquí de la iglesia siguen siendo grandes sinvergüenzas. ¿Qué tipo de fe es esa? Esa fe no sirve y esa fe no nos lleva al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es reino de santidad y no hay santidad sin justicia. No hay santidad sin amor. No hay santidad sin solidaridad.
No hay santidad sin verdad y transparencia. Y por eso no hay santidad si nosotros tenemos divorcio entre fe y vida. Decimos que creemos, pero con nuestras acciones vamos por otro lado. Que el Señor ejerza su soberanía sobre nosotros, pero el Señor va a ejercer soberanía sobre nosotros cuando vivamos auténticamente la fe y lo sigamos en las cosas de este mundo, en las cosas de esta vida.